En primer lugar, me gustaría hablar acerca del liderazgo. Cuando llegamos a esta primera etapa en el primer libro de Reyes, en el capítulo 12, cuando Salomón acaba de morir y entonces entra al reino o al trono su hijo Roboam, me parece que hay una lección de liderazgo muy, muy importante. Lo que pasa en ese momento es que el pueblo se acerca a Roboam y le dice en el versículo 4, tu padre agravó nuestro yugo y ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. Viene el pueblo a decirle, mira, nuestra lealtad estaba con Salomón, porque era nuestro rey. Ahorita que tú eres el nuevo, Salomón se puso muy pesado. Ayúdanos tú a aligerar nuestras cargas y nosotros te serviremos. Creo que es un buen trato. Roboam no está tan satisfecho con una respuesta pronta y les dice, váyanse, lo voy a pensar, y regresan y les cuento. Roboam va y consulta a los ancianos de Israel, y los ancianos le dicen en el versículo 7, si hoy te haces siervo de este pueblo y los sirves y les respondes y les dices buenas palabras, ellos te servirán para siempre. Un consejo equivalente a nuestro consejo del presente, diciendo la primera impresión es importante, o construye buenas relaciones empezando por ti y dar y ofrecer cosas buenas a las personas. Y entonces eso es lo que le dicen los ancianos, pero Roboam no está muy feliz con eso. Él dice, bueno, pues es que mi papá era Salomón y pues tenía todas estas riquezas y puso todos estos yugos o azotes sobre el pueblo y pues como que no le gustó mucho aflojar ese ritmo que su papá tenía. Y entonces él va con los jóvenes del pueblo y les pregunta, y los jóvenes que se habían criado con él, fíjate, se criaron con él, el hijo del rey, entonces probablemente jóvenes algo separados de lo que es la vida dura de todo lo demás del reino. Y ellos le respondieron, así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras. Tu padre agravó nuestro yugo, pero tú disminúyenos algo. A ese pueblo que te ha dicho eso, le dirás lo siguiente. El menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Ahora pues mi padre os cargó con un pesado yugo, pero yo añadiré a ese yugo. Mi padre os castigó con azotes, pero yo os castigaré con escorpiones. Que si vemos el pie de página en la Biblia nos manda a una palabra hebrea que quiere decir látigos con aguijones. Entonces les dice mi papá, o esta es la sugerencia a los jóvenes, les dicen, tú diles que tu papá puso yugo, tú vas a poner más. Si él puso azotes, tú vas a poner castigos con látigos con aguijones. Y, pues como tal vez ya te lo estás esperando en la historia, Roboam escoge la opción de los jóvenes. Y entonces cuando el pueblo viene, Roboam dice, ¿qué creen? Pues mi papá les puso yugo, el mío va a ser más fuerte. Mi papá les puso azotes, los míos van a ser con látigos con espinas. Y claro que al pueblo no le gustó. Y entonces creo que es bien interesante pensar en el modelo de liderazgo que está aplicando Roboam, tal vez en base al ejemplo que puso su papá Salomón en cuanto a los yugos que le puso al pueblo y las cargas pesadas de aguantar. Y me parece a mí fascinante contrastar este estilo de liderazgo de Salomón y Roboam con este siguiente estilo de liderazgo descrito en Mateo 11, 28, 30. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Quiero que analicemos y veamos los contrastes que hay entre estos dos estilos de liderazgo y lo importante que es notar en dónde estamos nosotros en esos estilos. En primer lugar, la escritura del Salvador en Mateo 11, 28, 30 dice, yo os haré descansar. Si vemos el modelo de Salomón y de Roboam, su modelo no era yo voy a darle descanso al pueblo, era yo voy a poner a trabajar al pueblo para que yo descanse. Y vemos el modelo opuesto, un modelo que busca ayudar a la gente y un modelo que busca que la gente me ayude a mí. Uno de los principios principales de ser un líder es entender que somos llamados no solo a presidir, sino a servir. Y el liderazgo del Salvador refleja esto. Un líder debería representar un apoyo, un lugar de refugio, un lugar de sostén.
Y al parecer, ni el liderazgo de Salomón ni el liderazgo de Roboam representó eso para el pueblo. La siguiente parte de la escritura del Salvador dice: soy manso y humilde. Y es interesante que toca este tema y que lo apunta así, porque nosotros tenemos que tener en cuenta que el liderazgo de Salomón y de Roboam no era así. No era un liderazgo que buscaba ni pretendía la humildad, al parecer. Si nosotros recordamos el pueblo de Salomón, el reinado de Salomón, él estaba lleno de oro, lleno de riquezas, y al parecer nos venimos enterando en este momento de la historia que pues fue mucho a costa del pueblo. No refleja un liderazgo humilde ni manso de corazón. Si lo contrastamos con el modelo del Salvador, vemos esa total diferencia de nuevo. ¿Qué es lo que busco en mi liderazgo? ¿Busco enaltecerme a mí mismo a costa de las personas? ¿O realmente soy como el Salvador, manso y humilde de corazón? La siguiente cosa que me gusta ver en la escritura es que el Salvador dice: llevad mi yugo sobre vosotros. Es interesante porque al final de cuentas la obra y los trabajos que estamos haciendo al final son un yugo, son una carga, son un trabajo que se tiene que hacer. O sea, no es como que un buen líder debe de quitar todos los yugos. El Salvador ni nuestros padres celestiales nos quitan todas nuestras pruebas. Eso tampoco es funcional. Lo que sí debe de haber es un enfoque en cuanto a qué quiero y cómo quiero ayudarte y aliviarte, y solo darte las cargas que son necesarias para el crecimiento. Cargas debe de haber, yugo debe de haber. El Salvador no dice no va a haber yugo, el Salvador no dice no va a haber esfuerzo, no promete una utopía donde nadie se tiene que esforzar ni preocupar. El Salvador dice que hay un yugo y que es suyo y que debemos llevarlo. Sí hay un trabajo que hacer. Tampoco es irte al extremo de que nadie hace nada o que pueden descansar todo el tiempo. Pero eso sí, el Salvador acaba diciendo: mi yugo es fácil y ligera mi carga. Me parece muy interesante que estas dos escrituras, al contrastarlas frente a frente, ambas hablan de yugo. Y podemos ver el estilo del rey Salomón, que aumentó el yugo. Dice la escritura, ¿no? Tu padre agravó nuestro yugo. Tu padre hizo más grande nuestro yugo. ¿Cómo es el yugo de Cristo? Fácil. El de Salomón lo puso más difícil. Y luego cuando llega su siguiente o su hijo, el siguiente rey Roboam, ¿qué hace? Todavía lo quiere hacer más difícil. Vemos el estilo diferente de liderazgo. Yo quiero poner un yugo difícil en el pueblo. El Salvador dice: no, mi yugo es fácil. Yo no voy a ponerles más cargas de las que necesitan para crecer. Mi yugo debe de ser lo más fácil posible para ellos, lo que les permita crecer definitivamente, sin irnos al otro extremo, pero mi yugo es fácil y ligera mi carga. A veces como líderes creo que olvidamos esa parte que es muy importante. A veces pensamos más en el estilo de Roboam o en el estilo de Salomón, diciendo: si puedo hacer que el pueblo trabaje un poco más duro, va a salir algo mejor. Y mi reinado o mi presidencia en este lugar o mi liderazgo en este lugar se va a ver mejor. Sí, pero ¿a costa de quién? Y debemos de tener cuidado, porque es muy bueno leer: oh, Salomón se volvió un rey muy sabio y rico. Pero creo que cometió un error al no pensar a costa de quién lo hacía. Es muy interesante pensar que muchas veces nuestro liderazgo puede ser parecido. Queremos brillar si somos el presidente o el líder o el maestro de esto o de aquello, pero a veces olvidamos que esos esfuerzos tratamos a veces de hacerlos a costa de la gente, a veces a costa de también su tiempo y la vida con su familia y las otras ocupaciones que tiene. Y entonces empezamos a poner un yugo más pesado, como Salomón o como Roboam, cuando el yugo del Salvador es fácil y su carga ligera. Ahora, respecto a esto mismo, el elder Uchtdorf tiene un discurso de la Conferencia General de octubre del 2015 llamado Funciona de Maravilla, donde él dice lo siguiente: en ocasiones tomamos el hermoso lirio de la verdad de Dios y lo adornamos con capas de buenas ideas, programas y expectativas de los hombres. Cada una en sí misma puede ser de ayuda y apropiada para determinado tiempo y circunstancia. Entonces, cada una de estas ideas que nos pueden surgir y cada uno de estos programas y de estas expectativas puede ser de ayuda y puede ser apropiada para distintas circunstancias. Pero, dice el elder Uchtdorf, cuando se ponen una sobre la otra,
pueden crear una montaña de sedimento que se vuelve tan gruesa y pesada que corremos el riesgo de perder de vista la hermosa flor que alguna vez amamos tanto. Salomón había logrado construir el templo que nadie había podido construir hasta ese momento. Es un punto muy importante en el desarrollo del pueblo de Dios desde los días de Adán. Pero a veces dejamos que todos los buenos programas y las buenas ideas, que no son malas, pero a veces juntamos todo y se crea una capa gigante de cosas y de ideas que nos evita ver la belleza que teníamos antes. El de Ruckdorf advierte o dice: por tanto, como líderes debemos proteger la iglesia. Escucha estas palabras: debemos proteger la iglesia, el reino de Dios y el evangelio en su pureza y sencillez, y evitar poner una gran carga innecesaria sobre nuestros miembros. Qué interesante que justo una de las maneras de proteger el reino, y él lo llama como nuestro deber, debemos como líderes, como miembros mismos, proteger la iglesia, proteger el reino. ¿En qué manera? Evitar generar grandes cantidades de carga innecesarias en los miembros. Ahora, el ejemplo de Israel es muy bueno en este punto, porque de hecho tiene consecuencias muy graves. Primera de Reyes 12, 18, 16. Y el rey Roboam, el que había aumentado el yugo del pueblo, envió a Adoram, que estaba sobre los tributos, pero le apedreó todo Israel y murió. Entonces el rey Roboam se apresuró a subir en su carro y a huir de Jerusalén. Así se rebeló Israel contra la casa de David hasta hoy. Va a cobrar los impuestos, los tributos, como se llamen, y matan a esta persona que estaba encargada de los tributos. Y Roboam huye. Pero lo interesante es la consecuencia. Digo, murió una persona, está terrible. Pero lo que pasó a nivel historia del pueblo. Israel se rebeló contra la casa de David hasta hoy. Tú sabes que hay las 10 tribus del norte, las 2 tribus del sur. Y sabes que a unas ya las llevaron y se perdieron. Bueno, esa división existe y nos dividimos como pueblo. Israel se dividió como pueblo porque Roboam empezó a explotar a la gente. Quiso construir un reino más poderoso que el de su padre y acabó destruyéndolo, dividiéndolo para siempre. Hasta el día de hoy presente, hoy 2022, no hay, las 10 tribus se extraviaron. Hasta hoy siguen divididas. No están juntas. No son un pueblo como lo eran. El liderazgo de Roboam, sumado a la parte que ya había hecho Salomón, acabaron por quebrar al pueblo. Debemos de proteger a la iglesia, dice el de Ruckdorf, porque ya ha pasado antes. Los líderes han impuesto tal carga en el pueblo que el pueblo mismo se destruyó, se separó, se dividió, se desgarró. Es cierto que debe de haber cargas, es cierto que no debemos de decir no debe haber llamamientos difíciles o cosas. No, definitivamente hay cargas y hay yugos. El Salvador dice, lleva mi yugo. Hay un yugo, hay una carga. Sin embargo, como líderes y como miembros de la iglesia debemos aspirar a que ese yugo sea como el Salvador dijo que sería: ligero. Y debemos aspirar a eso si es que nos llamamos sus representantes. Él nos llamó a representarlo y no tenemos el derecho de cambiar el yugo que Él estableció. Si Él dijo que el yugo es fácil y ligera la carga, debemos ver la manera de que se cumpla ese decreto del Señor.